Buenas tardes, doctora. Hoy vamos a hablar nosotros sobre el tema de insuficiencia cardíaca. Los participantes somos Condori Chuquimia Paula Yamil, Quiñones López Araceli Brenda y Yana Chipana Johnny Alexander. En cuanto a los temas que vamos a abordar, tenemos al concepto de la insuficiencia cardíaca, su etiopatogenia, fisiopatología, el cuadro clínico que se presenta, la clasificación funcional de la insuficiencia cardíaca, la clasificación según el grado evolutivo, la exploración complementaria y concluimos con el tratamiento. Ahora vamos a pasar al concepto de la insuficiencia cardíaca. Eh, Buen día, doctora. Mi nombre es Johnny Alexandriana Chipana. En tanto a comenzar lo que es el concepto de la insuficiencia cardíaca, bueno, como tal se va a definir como una situación en la que el corazón es incapaz de suplir las demandas metabólicas del organismo, o caso de lograrlo, es de expensas de un aumento de las presiones del llenado ventricular como tal, aunque también la insuficiencia cardíaca implica el fracaso de la función de bombas del corazón. Sus manifestaciones clínicas dependen de la repercusión hemodinámica que determinen en otros órganos como tal. En tanto a lo que es la etiopatogenia, vamos a tener el punto de lo que es la insuficiencia cardíaca por disfunción ventricular sistólica. Esto ocurre cuando la insuficiencia cardíaca se debe a la disminución de la función de la bomba del corazón como tal, que se dice que es secundaria a disfunción siastólica. En este caso existe un déficit de contractilidad del miocardio. Este déficit como tal es el diastólica, son la hipertensión arterial, la cardiomiopatía hipertrófica y la cardiomiopatía restrictiva. También pueden observarse diferentes grados de disfunción diastólica en la cardiopatía isquémica o asociados a disfunción diastólica. Bueno, como tal, la insuficiencia cardíaca son con función ventricular preservada, también puede ser secundaria a alteraciones valvulares, ya sea lo que es las insuficiencias o la estenosis, pero en esta también va a estar lo que es las malformaciones congénitas o otras patologías cardíacas como tumores cardíacos o incluso ciertas arritmias rápidas. Pero también vamos a tener lo que es causas extracardíacas que normalmente nos da un énfasis que podría ser lo que es la afección de pericárdica, la anemia, las alteraciones del tiroides como tal, o las ciertas hipovitaminas. En tanto a lo que es la fisiopatología, siempre vamos a tener el por qué ha iniciado, de dónde ha iniciado, y normalmente va a iniciar ya sea con un daño o ya sea un estrés sostenido sobre el corazón, que puede deberse a lo que es ya un infarto, que es una necrosis del músculo cardíaco. También podría ser una hipertensión. Bueno, el corazón debe bombear contra una presión alta como tal. Podría ser también lo que es las valvulopatías, ya sea estrechas o insuficientes en este caso. También podría ser lo que es el miocardiopatía, arritmias, entre estas. Eh, Esto generalmente una disfunción del miocardio. El corazón no puede llenarse o vaciarse adecuadamente, lo que lleva a una disfunción del volumen siastólico y por lo tanto el del gasto cardíaco como tal. Después de esta va a causar una respuesta compensatoria que inicialmente ayuda para luego dañen, pero luego dañen como tal. Basta lo que es primero la activación del sistema nervioso simpático, que normalmente el cuerpo detecta bajo volumen circulante efectivo.
Y al ver eso, se va a activar el bulbo raquídeo, que normalmente va a secretar noradrenalina y va a activar los receptores adrenérgicos. En estos casos, al ocurrir eso, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de contractilidad. eh, También puede producir vasoconstrucción periférica para mantener la presión arterial. También en este caso va a haber una consecuencia negativa, que va a ser la vasoconstrucción, aumenta la poscarga, lo que empeora la función cardíaca como tal. Después de todo esto va a haber lo que es la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona como tal, que bueno, va a ocurrir la baja perfusión renal estimulada de la liberación de renina. Bueno, la renina va a iniciar por la renina, luego va a ser lo que es la angiotensina, después de esto la angiotensina 2, y de ahí bueno, en la angiotensina 2 estimulada como tal, va a haber una liberación de aldosterona, que normalmente va a retener sodio y agua, y además lo que es el AD, ADH, que, bueno, esto también retiene el agua libre, ¿no? Y va a haber también de igual forma una consecuencia negativa, que va a ser la retención de líquidos. Al ver esto, va a haber una expansión de volumen plasmático. Y al haber esto también, va a haber un aumento de la precarga y va a causar lo que es una congestión venosa, ya sea también lo que es la edema periférico y edema pulmonar. Entre estos también vamos a tener lo que es la activación de péptidos natriuréticos, que va a ser lo que es la BNP y la ANP. Bueno, las aurículas y los ventrículos secretan estos péptidos ante el estiramiento excesivo como tal, y como tal también tiene un efecto diurético, natriuréticos y vasodilatadores. Y por último van a oponer lo que es los efectos del sistema renina-angiotensina como tal. Y va a haber un problema en este caso. En la insuficiencia cardíaca avanzada, su acción es insuficiente frente al exceso de mecanismos neurohormonales. Bueno, después de esto, por último, va a haber lo que es la remodelación cardíaco-patológico. Va a ser lo que es debido a la sobrecarga de la presión y el volumen sostenida. El corazón sufre cambios estructurales, lo que ya sea la hipertrofia, dilatación ventricular, fibrosis miocárdica. En tanto lo que es la hipertrofia, normalmente la presión crónica alta, como la hipertensión arterial o la estenosis aórtica, van a causar una hipertrofia como tal concéntrica del ventrículo izquierdo. En tanto lo que es la sobrecarga del volumen, como la insuficiencia valvular, va a haber una hipertrofia excéntrica, que va a haber una dilatación ventricular. En tanto lo que es la dilatación ventricular, cuando el ventrículo se dilata en exceso, pierde una capacidad de contraste eficazmente como tal. Y en tanto a lo que es la fibrosis miocárdica, la sustitución del tejido muscular por colágeno, bueno, en tanto esto, el corazón pierde la elasticidad y contractilidad. Bueno, también va a haber lo que es la disfunción cardíaca, tanto la sistólica y la diastólica. La sistólica ya, bueno, no puede contraerse bien y va a disminuir lo que es el volumen eyectado. Y al no tener un volumen eyectado va a haber una fracción de eyección ya sea por menor a 40%. Mayormente va a ser causado por un infarto, miocardiopatía dilatada como tal, y en la disfunción diastólica vamos a tener que el corazón no puede relajarse y llenarse bien, y va a haber un aumento de la
presiones de llenado, como también va a haber una fracción de eyección preservada eh, la, que va a ser de mayor a 50%, pero el volumen total es insuficiente, que en este caso va a ser más común por las causas de hipertrofia ventricular, envejecimiento, diabetes, hipertensión arterial. Es- Ya, muy buenas tardes, soy la estudiante Paula Yamil Condori Chuquimia. Vamos a continuar con lo que es las manifestaciones generales sobre el cuadro clínico. Brenda, otra vez. No, perdón, Brenda, cuéntala. Buenas tardes, soy la estudiante Paula Yamil Condori Chuquimia. Vamos a continuar hablando sobre el cuadro clínico. En cuanto a lo que son las manifestaciones generales, pues estos pacientes llegan a presentar lo que es una fatiga y cansancio al esfuerzo. Estas van a llegar a progresar hasta presentarse en cuanto es lo que es en reposo, ¿no? También otras van a ser la presencia de la taquicardia, también acompañado, por supuesto, de una palidez, una frialdad periférica y la sudoración y también la cianosis en etapas avanzadas, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es una insuficiencia cardíaca izquierda, en acá estos pacientes llegan a presentar lo que es una disnea de esfuerzo, ortopnea, también la disnea paroxística nocturna. En otros casos llegan a presentar lo que es un asma cardíaco. También hay la presencia de lo que es la tos. Esta especialmente va a ser nocturna y también lo que es una nicturia y la sudoración. Ahora, también hay otros signos en cuanto a lo que es la congestión pulmonar. En esta llegan a presentar lo que son estertores húmedos, crepitantes, que se pueden llegar a ser simétricos al final de la inspiración y también pueden ser lo que es persistencia tras la tos. eh, También hay la presencia de síntomas de la congestión sistémica. Esto, hay la presencia de lo que es un edema periférico simétrico. Y bueno, también la hepatomegalia en algunos casos, ¿no? Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar ahora sobre la clasificación funcional. En acá vamos a mencionar lo que es la clasificación de NIJA, que está en la primera clase, es la uno. Esta va a ser la actividad física habitual sin síntomas. Puede ser también lo que es la presencia de, sin síntomas, ¿no? En la fatiga, la disnea, palpitaciones. Ahora, claro, puede existir una disfunción ventricular, pero sin embargo no va a haber una limitación. Ahora tenemos a la clase 2. En acá sí va a haber lo que son la presencia de ligeras molestias durante la actividad normal, como por ejemplo al poder subir escaleras o ese tipo de actividades. Los síntomas en acá, como la fatiga o la disnea, van a estar presentes, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que es la clasificación de la clase tipo 3, en acá va a haber una marcada limitación al ejercicio. Los síntomas van a ser provocados por esfuerzos mínimos, como ser el caminar distancias cortas, este tipo de situación, ¿no? En aquí va a haber la ausencia de los síntomas en reposo. Ahora, en cuanto a lo que es la clase 4, nos menciona que va a haber una incapacidad para poder realizar actividad física. Los síntomas se van a presentar incluso cuando el paciente esté en reposo. Ya, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la clasificación según el grado de evolutivo. En acá nos va a mencionar cuatro etapas. La primera etapa es la etapa A. En aquí esta se enfoca más en pacientes con factores de riesgos elevados, como por ejemplo pacientes que tengan hipertensión, diabetes o enfermedad coronaria, obesidad también, y también acá cuenta lo que son los antecedentes familiares y bueno, pero en acá
No hay anomalías estructurales cardíacas, tampoco hay la presencia de lo que son los síntomas, ¿no? Ahora, en la etapa B, en acá sí va a haber la presencia de enfermedad cardíaca estructural, como ser la disfunción ventricular asintomática, una una hipertrofia y también la presencia de valvulopatías. Pero todavía acá sin síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Ahora, en la etapa C, en acá va a haber lo que es la presencia de enfermedad cardíaca estructural con síntomas actuales o pasadas de insuficiencia cardíaca, como ser una disnea, fatiga o congestión pulmonar o sistémica, perdón, que haya presentado el paciente. En la etapa D, en acá va a haber una insuficiencia cardíaca avanzada. Este puede ser refractaria a tratamiento farmacológico estándar, que sí requiere estrategias de apoyo avanzadas como ser hospitalización frecuente o dispositivos, hasta incluso lo que son los trasplantes o cuidados paliativos, ¿no? Em, Siguiente diapositiva. Bueno, continuando con la exploración diagnóstica en la insuficiencia cardíaca, vamos a empezar hablando de exámenes complementarios que son necesarios realizar a los pacientes. Como primer punto vamos a tener al examen radiológico. Este nos va a ayudar a ver si el corazón está agrandado, es decir, si hay una cardiomegalia y si hay signos de congestión pulmonar, que este va a ser un hallazgo típico también. Dentro de esto va a incluir el edema intersticial, que se manifiesta sobre todo con líneas B de Kerley en la base del pulmón. Asimismo, se puede ver también edema alveolar, que esta se va a representar como una imagen en alas de mariposa en en los cilios. Si se acumula líquido en la pleura, se pueden borrar algunos, bueno, los ángulos costofrénicos, lo que sugiere un derrame pleural. Posterior a esto es necesario realizar exámenes de laboratorio, en estos exámenes de laboratorio se puede haber una proteinuria leve y ligera elevación de la urea y la creatinina. También cuando hay una congestión hepática pueden aumentar las enzimas hepáticas. Es frecuente también que se presente una hiponatremia por retención de agua y la hipopotasemia si el paciente toma diuréticos. También es importante pedir la TSH para descartar la disfunción tiroidea. Un punto clave que debemos de tomar en cuenta es el péptido natriurético, que ya se habló anteriormente, que este se va a elevar cuando el ventrículo izquierdo está sobrecargado y si está normal, casi se puede elevar se puede descartar la insuficiencia cardíaca. Si está muy alto, va a indicar un mal pronóstico. En el electrocardiograma no hay un patrón específico, pero casi siempre es anormal debido a la enfermedad cardíaca de base, como la insuficiencia cardíaca. Vamos a tener también al ecocardiograma Doppler, que este es el estudio más importante dentro de la insuficiencia cardíaca, porque este nos va a decir si hay una disfunción sistólica o una disfunción diastólica. También sirve para ver si existen valvulopatías, miocardiopatías e hipertensión pulmonar. Con el Doppler tisular vamos a analizar el llenado del ventrículo izquierdo. Eh, Luego vamos a tener a la resonancia magnética, que esta nos va a dar imágenes más precisas del corazón. Es útil para ver la fibrosis de miocardio viable, miocardiopatías y cardiopatías congénitas complejas. Se usa especialmente cuando el ecocardiograma no es concluyente. Vamos a tener a la ventriculografía isotópica, que este va a servir para medir la fracción de eyección, pero actualmente se usa menos porque el ecocardiograma y la resonancia magnética son más precisas. Tenemos al cateterismo cardíaco, que este no es necesario en todos los casos, pero se usa si el paciente está inestable o para medir las presiones y el gasto cardíaco, por ejemplo, en shock cardiogénico o antes de un trasplante. La coronografía puede detectar cardiopatía isquémica, que esta puede estar oculta. La biopsia endomiocárdica se reserva solo si se sospecha de miocarditis o miocardiopatía infiltrativa. Y vamos a tener al registro de Holter.
Este no diagnostica como tal la insuficiencia cardíaca directa, pero sirve para detectar arritmias como la fibrilación auricular paroxística que puede ser desapercibida. Luego vamos a tener al tratamiento. En el tratamiento vamos a dividirlo en medidas generales, farmacéuticas y no farmacéuticas. En las medidas generales, es importante que el paciente realice ejercicio, una buena dieta y una supresión del tabaquismo. El ejercicio se recomienda el reposo en descompensación, pero actividad física adaptada en insuficiencia cardíaca crónica estabilizada, incluyendo programas de rehabilitación. En la dieta es importante la reducción de peso en obesos, una restricción moderada de sal y líquidos en caso de hiponatremia o insuficiencia cardíaca grave, y la supresión del tabaquismo y el control del alcohol. Luego vamos a tener en el tratamiento farmacológico a seis grupos farmacológicos. Dentro de estos tenemos a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que entre los fármacos vamos a tener al captopril, enalapril, ramipril, quinapril y lisinopril. Los beneficios van a ser que estos van a disminuir los síntomas, mejorando la clase funcional y reducen hospitalizaciones y mortalidad. Estos se usan en insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica, una FEBI menor al 40%, pero es necesario vigilar la creatinina y el potasio. Tenemos otro grupo que son los antagonistas del receptor de angiotensina 2. Los fármacos más conocidos van a ser el losartán, valsartán, que esto se utiliza como alternativa a los IECA y si hay intolerancia, y también reducen la mortalidad y las hospitalizaciones. Vamos a tener a los antagonistas de la aldosterona, en este caso a la espironolactona, que esto es indicado en clase funcional 3 o 4 o tras un infarto de disfunción sistólica, y mejoran la supervivencia y reducen las hospitalizaciones. Vamos a tener a los beta bloqueantes como el carvedilol, bisoprolol y el metoprolol, que estos van a ser indicados en insuficiencia cardíaca sistólica estable, disminuyen la mortalidad, también así remodelado ventricular y los síntomas. Se debe iniciar en dosis bajas y posteriormente ir aumentando. Vamos a tener a la digoxina. La digoxina va a ser usada en insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca avanzada refractaria, y esta va a mejorar síntomas, pero no la mortalidad. Y los diuréticos, por ejemplo, a los de diuréticos de asa, la furosemida, a la toracemida, que estos van a ser potentes para la congestión grave. A los diuréticos de tiacidas, vamos a tener a la hidroclorotiacida. Esto se va a utilizar en una congestión leve a moderada. Y los ahorradores de potasio, que vamos a tener a la espironolactona. Luego vamos a tener al tratamiento no farmacológico, que dentro de esto vamos a tener a la resincronización cardíaca, que esta va a ser indicada en una insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica y bloqueo complejo de rama izquierda, es decir, cuando el QRS se encuentre mayor a 130 y 150 milisegundos, y va a mejorar la sincronía ventricular, síntomas y la supervivencia. También vamos a tener tratamiento con dispositivos como el desfibrilador automático implantable, que este va a prevenir una muerte súbita en insuficiencia cardíaca con FEBI menor a 35, y la asistencia ventricular en insuficiencia cardíaca refractaria mientras se espera un trasplante o como tratamiento definitivo en algunos casos. Vamos a tener al trasplante cardíaco, que este se utiliza en insuficiencia cardíaca terminal sin respuesta a tratamiento, mejora la calidad y las expectativas de vida del paciente, y se utiliza cuando la FEBI es muy baja o de clase funcional 4, sin comorbilidades limitantes. Y por último vamos a tener a la ultrafiltración, que esta va a ser una alternativa en sobrecarga de volumen refractaria a diuréticos, especialmente si hay un deterioro renal, que es un tanto común en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y eso sería todo, doctora. Muchas gracias.